Yo no soy un científico, soy una maldita estrella de rock. El vino está bien, pero el whisky es más rápido. Son ni más ni menos que las primeras líneas de Suicide Solution, una canción autobiográfica que a Ozzy Osbourne le trajo más de un dolor de cabeza. El track en cuestión pertenece al primer álbum solista de Ozzy lanzado en 1980. Es una composición en conjunto entre Randy Rhoads, Bob Daisley y el propio Ozzy, guitarrista, bajista y cantante. Dieron vida a la posteriormente controvertida pieza musical que fue concebida por Ozzy como un tributo al fallecido cantante y líder de AC/DC, su amigo Bon Scott, muerto hacía pocos meses a causa de su adicción al alcohol. Vale recalcar que el mencionado flagelo también tenía entre las cuerdas a Ozzy, quien luchaba a capa y espada en pos de poder construir una carrera solista. El destino va por caminos misteriosos, irónicos y a veces impredecibles. Fue el 12 de enero de 1986 cuando los padres de John McCollum, un joven que años antes se había suicidado mientras escuchaba a Ozzy, cayeron con todo el peso de la ley contra el cantante y la mencionada canción. Los padres de John presentaron una demanda contra Ozzy porque al recoger el cuerpo del muchacho, este tenía unos audífonos puestos mediante los cuales estaba escuchando Speak of the Devil. Es sabido que Speak of the Devil es un álbum en vivo de Osbourne, hecho únicamente con canciones de Black Sabbath, pero los citados letrados alegaron que en las canciones de Ozzy había mensajes subliminales y que el desgraciado John, fan de Ozzy, se limitó a hacer caso a lo que decía la canción Suicide Solution. Ozzy, cuando fue anoticiado por su abogado de la demanda, le dijo: ¿Vos crees que quiero que mis fans se suiciden? ¿Cómo voy a seguir vendiendo discos si así fuere? En las pruebas presentadas se habló de mensajes inmersos de forma subliminal en las pistas, los cuales instaban a la juventud a agarrar un arma y poner fin a todo. Dispara, dispara, dispara y cosas así. Ozzy, ante el disparate de estas especulaciones disfrazadas de material probatorio, mediante las cuales se suponía que en Suicide Solution decía tales palabras, bromeó alguna vez diciendo: «Yo no soy un científico, soy una maldita estrella de rock». El bajista Bob Daisley, coescritor de la letra junto a Ozzy, expresó en una oportunidad que la palabra solution fue utilizada con el significado de solución en el sentido de una sustancia, y en este caso en particular, dado el contexto de la canción, de una bebida alcohólica, que hablaban simplemente de solución como un líquido, no de resolver un problema. Don Arden, ex manager de Black Sabbath y padre de Sharon, al menos no echó más leña al fuego. Simplemente ironizó sobre las controvertidas letras de la canción con lo siguiente: «Para ser sincero, dudaría que el señor Osbourne supiera el significado de la letra, si había algún significado siquiera, porque su dominio del idioma inglés es mínimo». El cantante contó en su autobiografía Soy Ozzy, confieso que he bebido, de donde surge parte de toda esta información, que este caso le trajo más de un dolor de cabeza y que lo convirtió en el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Una mañana abrí un diario en Nueva York y me horroricé al ver una foto mía con una pistola apuntándome a la cabeza. Debieron de hacer un montaje porque nunca había posado así. Y luego empecé a recibir amenazas de muerte donde quiera que iba. Claro, habiendo pasado apenas 6 años del asesinato de John Lennon, Ozzy estaba aterrorizado. Los fans pueden ser unos desequilibrados, confesó el cantante, que llegó al punto de ser obligado por la policía a llevar un chaleco antibalas en cada aparición pública que hacía para firmar discos. Finalmente, y como era de esperarse, Ozzy fue absuelto. Pero no fue este el único caso por el cual se intentó llevar al príncipe de las tinieblas a la corte, ni a otros artistas de heavy metal como, por ejemplo, Judas Priest. Todos estos casos derivaron en absolución hacia los músicos, lo cual no solo sentó jurisprudencia, sino que puso fin a cualquier demanda posterior de índole similar. Imaginemos que si Ozzy hubiese sido declarado culpable, un montón de casos parecidos habrían tomado impulso por los más insólitos cargos. Las acusaciones se hubieran multiplicado y los tribunales no habrían dado abasto. Ningún artista habría salido impune si todos los males del mundo hubiesen sido asociados a canciones y a la supuesta influencia negativa de las mismas en la sociedad. Quizás
Además de la justicia, lo que primó en estos casos fue el sentido común, o sea, y como se dice, el menos común de los sentidos.